Bienvenidos. Continuemos entonces con nuestros módulos virtuales. El día de hoy vamos a revisar lo que tiene que ver con métrica sigma en variables discretas de nuestro curso virtual de calidad analítica. Para revisar este tema debemos recordar que hay dos tipos de variables principalmente, las variables discretas y las variables continuas. ¿Qué es una variable discreta? Una variable discreta es una variable que es cuantitativa, con valores observables sucesivos y no permite números intermedios, es decir, números enteros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un recuento de un número de colonias en un hogar, podemos contar una colonia, 2 colonias, 10 colonias, 20 colonias, pero nunca podremos contar 3.5 colonias. O más a la realidad, un número de hijos de una familia. Son 4 hijos, 3 hijos, un hijo, pero no van a ser 4.5 hijos, 1.3 hijos, ¿verdad? Eso es una variable discreta. Cuando hablamos ya centrados en nuestros procesos de laboratorio, las variables discretas van a estar muy asociadas a lo que tiene que ver con fase preanalítica, desde la solicitud del médico de ese examen que vamos a realizar, la fase preanalítica en todo lo que tiene que ver con la preparación del paciente, la toma de las muestras, la calidad de las muestras para su procesamiento, la posanalítica en la cual liberamos nosotros el dato y el resultado al paciente, la posanalítica en lo que tiene que ver ya con la decisión del médico como tal. ¿A qué nos referimos entonces con una variable continua? Es una variable cuantitativa también que toma valores a lo largo de lo continuo. Esto significa que en todo un intervalo de valores. Por ejemplo, una medición en la cual nosotros podemos tener 6.1, 6.5, 6.4, el peso y la talla. Se puede pesar 55.2 kilos, 53.7, ¿verdad? Eso es una variable continua. En el laboratorio, las variables continuas están aplicadas específicamente a la fase analítica en todo lo que tiene que ver con nuestros controles de calidad y también se incluye la fase metrológica, la que parte del aseguramiento metrológico de los ensayos y de los procesos. Entonces, yéndonos al proceso de Six Sigma, ¿cómo aplicamos esta métrica ya digamos que centrados en las variables discretas? Lo primero que debemos hacer es realizar la inspección de los resultados de un proceso. Entonces ya dijimos que estas variables iban a estar centradas en la preanalítica, posanalítica, en todas las fases menos en la analítica, ¿verdad? En este caso vamos a inspeccionar los resultados y contar los defectos de esos resultados. Calculamos los defectos por millón y esos defectos por millón los vamos a convertir a una métrica sigma como tal. Entonces, dijimos, nuestro primer paso es determinar el error o las fallas en un proceso para definir si es una variable discreta o una variable continua. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas variables discretas, hablamos muy comúnmente de lo que son nuestros indicadores de calidad. Cuantificamos los defectos observados en los procesos evaluados y los llevamos a millón mediante una básica regla de 3. Entonces, siempre es importante recordar que nosotros debemos obtener los defectos por millón porque eso es lo que nos va a permitir evidenciar cuál es la métrica sigma asociada. Entonces, nosotros por lo general hacemos medición de indicadores de calidad como errores de transcripción, las pruebas que realizamos por duplicado, si hubo errores en identificación, en códigos de barras, muestras que no se procesaron en X área, ¿cierto? Ahí nosotros, esas son variables que discretas, ¿verdad? Pero nosotros para poder medir esas variables tenemos que calcular su indicador. En ese indicador tendremos ese porcentaje de error asociado y lo que hacemos es revisar cuáles son los defectos por millón. Entonces revisemos un ejercicio con este tipo de indicador. Entonces centrémonos en los errores de transcripción. La variable de errores de transcripción es una variable discreta y tiene un 1.8% de error. Es decir, por cada 100 resultados que nosotros liberamos, hay 1.8 errores de transcripción. Entonces ahí es cuando decimos que aplicamos la regla de 3. 1.8 errores de transcripción por cada 100 resultados lo llevamos al millón, que se acuerdan que en la métrica sigma nos habla de millón de oportunidades. Entonces
1.8 errores de transcripción por cada 100 resultados. ¿Cuántos errores o cuántos defectos en 1.000.000 de resultados? ¿O cuántos defectos por millón? Hacemos nuestra regla de 3 y esto nos da 18.000 defectos por millón. ¿Qué hacemos posteriormente? Debemos saber cuál es esa métrica sigma, ¿sí? Recordemos que la meta de la sigmametría es que máximo nosotros tengamos 3.4 defectos por millón. En este caso tenemos 18.000. Posteriormente, como nuestro segundo paso, debemos convertir esos defectos por millón que ya encontramos a la métrica sigma o a 6 sigma. Entonces hay dos caminos para realizar esto. Uno que es el más sencillo, que es el de la calculadora de sigmametría, que son calculadoras que ya se encuentran disponibles en internet y simplemente nos hacen el cálculo de manera inmediata. Hubo otro que es la tabla de 6 sigma, que es la que nosotros en el laboratorio comúnmente empleamos y digamos que es la más confiable de emplear, por lo que tiene toda la información aquí determinada en la tabla. Entonces, ¿estas tablas de qué se componen? En primera instancia nos indican los defectos por millón que se llevan en este caso, ¿cierto? Entonces pues simplemente aquí buscaríamos los defectos por millón. Luego tenemos sigma short term y sigma long term. ¿Esto qué significa? Sigma a corto plazo, que se aplica principalmente a nuestras variables discretas, que es las que estamos viendo hoy, o sigma a largo plazo, que se aplica a todas las variables continuas. Yield, que significa rendimiento porcentual. ¿Esto qué es? Cuando nosotros ya tenemos un proceso, por ejemplo, en 6 sigma, pues tendremos un rendimiento del 100%, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues que todos nuestros procesos se encuentran bajo el área de la campana de Gauss, es decir, no hay errores en el proceso. Y CPK, que es el indicador de capacidad de proceso, que lo que nos indica pues es como la seguridad de las pruebas. Ya lo vemos un poquito más. Entonces cuando hablamos de sigma long term, que no sería en nuestro caso la que vamos a emplear, porque la que vamos a emplear es el short term, pero sí es importante que comprendamos, esta sigma long term es el reflejo de la reproducibilidad del proceso a través del tiempo. Entonces, aquí ¿qué se puede observar? Se puede observar si hay sesgos o desplazamientos hasta un orden de 1.5 desviaciones sin que se presenten resultados fuera de las especificaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puede haber un 1.5 desviaciones estándar de, digamos que de sesgo, pero eso no significa que esos resultados se estén liberando fuera de las especificaciones de tolerancia. Entonces, por eso todo el proceso a corto plazo va a ser siempre va a empezar en 6 sigma, pero en el largo plazo va a empezar en 4 o 5 sigma, como lo vemos aquí en la tabla. Ya centrándonos un poquito más en el CPK, el CPK pues es una medida en desviaciones estándar. Entonces la idea del CPK es que sea mayor o igual a 1.5 desviaciones. Es decir, que cuando ustedes calculen este CPK tengan más de 1.5 desviaciones estándar de seguridad con respecto a su método. Entonces, en la tabla siempre la vamos a aplicar solo cuando estemos revisando variables continuas, porque son las variables analíticas. En este caso, pues de variables discretas no se tiene en cuenta. ¿Qué es ese CPK? Pues es la estimación de cuántas desviaciones estándar me puedo sesgar o se pueden desplazar mis datos sin que se tengan resultados fuera de las especificaciones de tolerancia médica o lo que nosotros conocemos como metas de calidad o el error total permitido. Entonces, si nos vamos un poco a la parte gráfica, vemos que si yo tengo un CPK menor a 1, quiere decir que pues lo que se mueve mi proceso es mayor a la tolerancia, es decir, hay una capacidad de proceso muy pequeña, de solo 1 o menor a 1. En CPK igual a 1, pues va a estar exactamente el proceso justo dentro de las especificaciones de tolerancia y no va a tener posibilidad de sesgarse o moverse estos datos. Mientras que cuando la CPK está mayor a 1, que dijimos que el criterio de aceptabilidad es mayor a 1.5, el proceso se encuentra dentro de la tolerancia admisible, ¿cierto? Y en caso tal de que se tuviera algún defecto por la parte del desempeño,
este podría ser aceptable, ¿sí? Ya de acuerdo pues a lo que nos dé el CPK. Si por ejemplo 2 desviaciones estándar, pues significaría que se puede sesgar 2 desviaciones estándar en los datos y aún así no va a exceder esos límites de tolerancia. Entonces, continuando con nuestro ejercicio anterior, habíamos realizado la regla de 3 y habíamos identificado 18.000 defectos por millón. Ya habiendo conocido la tabla, lo que hacemos es buscar en la tabla de conversión ese número más cercano a 18.000, porque por lo general no están todos los números, entonces buscamos el que más se acerque a 18.000. En este caso, 17.864. Decimos que la sigma a corto plazo es de 3.6 y el rendimiento de 98.2. Entonces, para monitorear esos errores de transcripción, dentro de nuestro laboratorio nos encontramos en una meta de 3.6 sigma, es decir, tenemos 17.864 errores de transcripción por 1.000.000 de procesos. El rendimiento pues es solo de 98.2% y pues la meta es un 100%. Yéndonos hacia la contextualización, si nosotros en el laboratorio somos 3.6 sigma y se reciben por lo general 250 pacientes diarios, cada uno de ellos, si por ejemplo tuviera un promedio de 3 resultados por orden, ¿cuál sería este impacto de ser 3.6 sigma? Entonces, lo que se haría para revisar ese impacto, pues es hacer el cálculo, ¿no? Entonces, si tenemos 250 pacientes y cada uno recibe en promedio 3 resultados, esto nos daría un total de 750 resultados diarios. Si recuerdan, habíamos dicho que teníamos 17.864 errores de transcripción en la tabla y que esto pues es en 1.000.000. Como nosotros en nuestro laboratorio diariamente tenemos 750 resultados, ¿cuál sería o cuántos serían esos errores de transcripción? Haciendo la regla de 3, esto nos da 13 errores de transcripción diariamente. Entonces es ahí donde debemos evaluar si esto realmente es crítico o no. Diría yo que si tenemos 13 errores de transcripción, 13 diarios, es bastante crítico, porque puede que 13 pacientes se nos vayan con esos resultados erróneos. Entonces, resumamos. Lo primero es definir la naturaleza de la variable. Ya dijimos si es continua o discreta. Posteriormente debemos cuantificar los defectos en el tamaño de la muestra y en el periodo que se estableció. Luego llevamos los defectos encontrados a 1.000.000 de procesos o 1.000.000 de oportunidades, como lo queramos llamar. Es decir, vamos a obtener nuestros defectos por millón. Luego, en la tabla de conversión, que es nuestra tabla de sigmametría, que ya la conocimos, ubicamos en la columna esos defectos por millón que calculamos y automáticamente ubicamos la métrica sigma a corto plazo y el rendimiento. Ahí podremos evidenciar cuál es el desempeño. Recordamos que siempre la meta de sigmametría es máximo 3.4 defectos por millón y pues que tengamos un rendimiento de 100%. Y pues en sigmametría sabemos que nuestra meta siempre va a ser 6 sigma. Ya una vez nosotros hemos revisado esto en nuestra tabla de sigmametría, lo que debemos hacer es contextualizarlo a nuestras condiciones de operación para saber cuántos errores por día puedo estar cometiendo, porque así vamos a poder evidenciar más el impacto directo en las operaciones del laboratorio. Veamos entonces otro ejemplo para poder recordar lo que hemos visto. Entonces tenemos en una fase analítica, por ejemplo, un test de PSA. Aquí no vamos a hablar de una variable continua porque no estamos hablando del resultado como tal del PSA. Estamos evaluando la eficacia en la evaluación externa de esa prueba. Entonces, nuestro defecto son las exclusiones por error aleatorio en esa prueba de evaluación externa. Entonces, en un periodo de 255 días se observaron 4 defectos, es decir, 4 exclusiones por error aleatorio en la prueba de evaluación externa. En el periodo fueron calificadas 17 evaluaciones de PSA, procesadas en el laboratorio durante el mismo periodo. Entonces, ahí tenemos los datos de evaluaciones calificadas en el periodo, fueron 17.
Los PSA que en el laboratorio se reportaron o se procesaron durante ese periodo fueron 8.925, en teoría un promedio diario de 35 PSA. Entonces, ya teniendo todos estos datos, lo que nosotros debemos revisar es: tuvimos 4 errores aleatorios o 4 defectos en 17 evaluaciones de esa prueba de evaluación externa, hablando solo del PSA. Si dentro de nuestro laboratorio procesamos 8.925 PSA, pues ¿cuántos errores pudimos haber reportado en esos datos? Entonces, haciendo la regla de 3, esto nos da un 21.000 errores aleatorios. 21.000 en 8.925 PSA procesados, pero recuerden que debemos llevarlo a millón. Entonces, en un millón, ¿cuántos serían? Esto nos da 235.294 defectos por millón. Si nos vamos, pues digamos que a la frase, es decir, 235.294 errores aleatorios en PSA por cada millón, de PSA procesados. Centrémonos un poco más en lo que es lo diario. Entonces, ya tenemos los defectos por millón. Ubicamos en la tabla de la métrica sigma esos defectos por millón. Recordemos, el más cercano. Entonces, 241.964 es el número más cercano. En sigma a corto plazo, 2.2. Y recordemos que la meta es ser 6 sigma. El rendimiento, 75.8. Recordemos que la meta es 100%. Entonces, hacia la contextualización, si el proceso analítico para PSA es 2.2 sigma, significa que el laboratorio está liberando 241.964 errores en un millón, ¿cierto? Y en 35 que reportamos al día, ¿cuántos? ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente 8 PSA se están reportando con errores aleatorios. Puede que estén saliendo liberados de una manera errónea. ¿Listo? Entonces, en este caso, vemos el impacto tan grande que tiene, que simplemente en 14 evaluaciones, nosotros tuvimos, en 4 evaluaciones, perdón, tuvimos errores aleatorios, ¿cierto? En la prueba de evaluación externa, como lo vimos acá, pues uno dice, son 4, ¿verdad? Pero si ya nos vamos a la métrica sigma, esos 4 errores aleatorios se pueden traducir en que al día yo puedo estar procesando 8.46 o 8 resultados de PSA con error aleatorio. Miremos otro ejemplo para revisar que nos haya quedado claro. Entonces, en este caso hablamos de indicador de satisfacción global. Este indicador tuvo un periodo evaluado de enero a marzo. El resultado del indicador fue excelente, 80%, y se realizaron 540 encuestas. Como el indicador fue de 80%, si en 100 casos hay 80% que tuvimos calificación excelente, quiere decir que hay 20 defectos por 100 casos, es decir, hubo 20 encuestas o 20 pacientes que nos reportaron que el servicio era excelente. Entonces, el resultado obtenido por el indicador, 20 defectos por 100 casos, pues nosotros debemos convertirlo en defectos por millón de oportunidades. Entonces, tuvimos 20 defectos en 100 casos. En un millón de casos, ¿cuántos defectos puede haber? Esto nos da 200.000 defectos por millón. Nos vamos a la tabla de sigmametría, recordemos que es nuestro siguiente paso, y buscamos el valor más cercano. Ese valor es 211.855. ¿Qué quiere decir esto? Sigma de 2.3, la meta es 6. Y rendimiento de 78.8, la meta es 100. En este caso, ¿qué pasa? 211.855 defectos por millón con una sigma de 2.34 a corto plazo. Es decir, nosotros estamos reportando 211.000 defectos por millón y el resultado de esta medición es que tenemos una sigmametría de 2.34.
Digamos que acá no nos centramos específicamente en un impacto clínico porque es un indicador de satisfacción, ¿cierto? Satisfacción global en cuanto a la prestación del servicio. Pero entonces, yéndonos a la realidad, pues significa que ese 20% de personas que no estuvieron satisfechas, pues genera un impacto en lo que tiene que ver con la satisfacción sobre el servicio. Y ahí pues es donde se deberían generar las acciones necesarias para la mejora. Muchas gracias por la atención. Quedamos atentos a cualquier duda que se presente y los invitamos a resolver los talleres propios del módulo. Muchas gracias.